Señor. Bueno, mis amados, vamos allí al estudio de la palabra, no sé cómo usted le identifica, el devocional, a los que venimos trazando, ¿verdad? Cada mañana, ¿verdad? Acerca de la palabra del Señor. Esto no puede, ¿verdad?, pasar por alto un servicio, hermano, y menos, ¿verdad?, en este tiempo importante. Mucha gente, como dice la palabra, tiene esa comezón para oír, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y bueno, Dios por misericordia nos permite este espacio para llevar la palabra del Señor. Hoy estamos allí en esta epístola, ¿verdad?, de Judas. Bendito sea el Señor. Judas, ¿verdad?, aunque es un solo capítulo, está compuesto por 25 versículos, es corto, hermano, pero tiene un material importante, tiene, vamos a decir, como dice, buena madera para nosotros en este tiempo. Entonces ustedes allí en sus hogares, en sus casas donde ustedes están, ubíquense rápidamente en Judas, vamos a decir capítulo 1, verso 1 al verso 3. Bendito sea el Señor. Leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas capítulo 1 está antes de Revelación, antes de Apocalipsis se encuentra esta preciosa y maravillosa carta. Dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortando que os contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Qué maravillosa palabra, ¿verdad?, nos da Dios hoy acerca de las falsas doctrinas, vamos a decirlo así, y los falsos maestros. Estamos advertidos aún ante de las palabras, ¿verdad?, de nuestro Mesías, vamos a decir, de nuestro Señor Jesucristo. Allí en los profetas hablaba acerca de estos tiempos. Bendito sea la gloria de Dios, y los podemos resaltar hoy día, hermano, como estamos viendo cosas muy extrañas que se mueven en medio del pueblo de Dios, pero eso es cumplimiento de la palabra. A algunos nos duele, ¿verdad?, por la conducta, como manejan algunas personas las cosas del Señor, pero eso es cumplimiento de la palabra del Señor. Antes de entrar, ¿verdad?, al estudio, quiero resaltar algo acerca de lo que hablábamos, o se hablaba ayer, ¿verdad?, acerca de esta carta de Juan. Esta última carta, vemos allí el elogio, ¿verdad?, vamos a decir, del apóstol Juan a este hombre Gallo por ser hospitalario, por trabajar en la obra, aún como dice a unos desconocidos, mis amados. La palabra dice que tenemos, ¿verdad?, honra de parte del Señor. No es en vano lo que estamos haciendo, bendito sea el Señor, el cumplimiento de la palabra, extendiendo, ayudando, colaborando. Aún, dice Juan, aún los desconocidos, bendito sea el Señor. Ese es el trabajo que tenemos de parte del Señor, trabajando con denuedo en la obra del Señor. Y bueno, aquí seguimos, hermano, hablando este punto acerca de los falsos maestros, falsos profetas, bendito sea el Señor. Y Judas entra, ¿verdad?, diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Mucho era, pero bueno, Judas no se ahorcó. No es ese Judas, mis amados. Ese Judas se ahorcó y se murió y se quedó en el olvido. Este es otro Judas, amén, el hermano del Señor Jesucristo. Allí en Mateo capítulo 13, verso 55 lo podemos ver. La gente estaba sorprendida y dice: bueno, este Jesús no es hijo de José. Conocemos a sus hermanos, y entre esos hermanos de sangre estaba Judas, estaba Jacobo, Simón, bendito sea el Señor, José. Allí estaban también los hermanos de sangre de nuestro Señor Jesucristo, trabajando, haciendo la obra del Señor. Y bueno, pasen alto aquí, Judas también tiene participación por la misericordia de Dios de escribirnos, hermanos, acerca de esta situación. Dice allí: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Eso es con nosotros hoy día, con la iglesia, ¿verdad?, santificados por el Señor y llamados por ese poderoso nombre y guardados por ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, quien nos compró a precio de sangre, hermano, despojándose de todo allí, exhibiendo allí su vida por nosotros, hermano, ese lugar que nos correspondía
en verdad, y bueno, vemos la misericordia, el amor del Señor sobre nuestras vidas. Qué privilegio tenemos nosotros, mis amados. De repente para la humanidad, para el hombre, no teníamos valor, no teníamos interés, bendito sea el Señor, pero para Dios dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo ya el Señor había predestinado apartarnos para este negocio, para ser administradores. No nos lo merecíamos, pero el amor, la misericordia del Señor. Cuando hablo de misericordia, me recuerda de aquel samaritano, ¿verdad? Aquella parábola del buen samaritano, cuando pasa el sacerdote, pasó el levita, pero este hombre, ¿verdad?, lleno de misericordia, le extendió la mano a este hombre allí que fue golpeado, maltratado. ¿Cuántos más nosotros en este tiempo hablamos de pronto por hablar, pero hablamos la palabra del Señor? No estamos hablando cosas, ¿verdad?, seculares, sino cosas espirituales, cosas que nos edifican. Y ese era el interés que tenía este hombre, Judas. Bendito sea el Señor. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados, mis amados. El deseo de Dios es que todos seamos prósperos, que todos avancemos, que todos desarrollemos, pero todo en orden, todo bajo la luz de la palabra del Señor. Y dice el verso 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, hermano. Es una palabra que nos da este hombre de Dios, de reflexión, hermano, no de contender, de pelear como anda gente por allí, hermano, haciendo cacería de brujas, dijo uno por allí, hermano, buscando qué estamos hablando, hermano, sino contendiendo en el sentido, o contender en el sentido de llenarnos del Señor, de tratar, hermano, que cada día nos edifiquemos en la palabra, en el conocimiento de la verdad. Hoy en este tiempo, mucha gente han salido de nosotros, hermano, pero han salido distorsionados, confundidos, hermano, por tratar algunos de hacer pastores, apóstoles, algunos de tener conocimiento, aún en la grey donde están, hermanos, quieren resaltar, pero no, hermano, Dios no nos ha llamado para contender de esa manera. Ardientemente, cuando este hombre se relaciona a este punto, es que tratemos de llenarnos de la gracia del Señor, de la misericordia, de la palabra, para edificar, para ayudar. Yo he conocido muchas personas que han salido de nosotros, hermano, y hoy día desde lejos están maldiciendo, blasfemando. Yo digo: Señor, Dios mío, no entiendo. Pero eso es lo que ha querido el enemigo, tratar de confundirnos, mis amados. Por eso dice la palabra que en este tiempo falsos profetas, falsos maestros. Por eso tenemos que estar velando. Jesús nos lo advirtió. Jesús dice que para este tiempo había o tenía que haber esta manifestación, ¿verdad?, de esta situación difícil para probar el corazón de algunos, mis amados. La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Usted que está allí alerta, usted que está con nosotros, hermano, esté atento a la palabra. Si es posible, esté anotando, copiando, viendo, analizando, entendiendo más esta palabra del Señor. Al tiempo de Dios, bueno, Dios te va a colocar a ministrar, porque hay gente que quiere contender. No, yo sé más, yo entiendo, amén. Dios bendiga ese tipo de personas que han alcanzado el conocimiento de este tiempo, pero no es para contender, mis amados, sino para edificar al pueblo de Dios, para edificar. Hay gente que tiene mucho conocimiento, mis amados, pero en sí están vacíos, porque no hacen nada a favor de la obra del Señor. Solamente están pendientes allí para entrar en contienda con aquellas personas que quieren hacer el trabajo del Señor. Si usted tiene hoy, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, esa responsabilidad de enseñar, prepárese, hermano. Necesitamos gente sana en la palabra, gente que lleve, ¿verdad?, un mensaje de salvación, de liberación, de exaltación al Señor, no un mensaje de confusión, mis amados. Hoy hay gente que está lleno de la letra y confunde, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, mis amados. Veamos de qué bando estamos, veamos, observemos, parémonos por un momento, preguntemos por la senda en la cual estamos caminando. El Señor nos va a ayudar. El Espíritu Santo está como maestro allí en este tiempo en nosotros, dirigiendo nuestras palabras, pero es necesario que indaguemos en ella, es necesario que indaguemos en esta palabra para edificar al pueblo. Hay mucha gente que está escuchando, hay mucha gente que está oyendo, pero hasta allí, mis amados, porque necesitamos darle ese empujoncito, aún allí ese golpe técnico, para que la gente entre al sazón, a la presencia del Señor. No para contender, mis amados, es esta palabra, sino para edificación, para salvación de las almas.
¿Cuánta gente hoy día no hemos echado al infierno porque no la creemos, que no la sabemos, mis amados? No, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, mis amados. Que ese conocimiento que usted tiene de Dios, esa sabiduría que Dios le ha dado, que usted la pueda usar a favor de la obra del Señor, a favor de las almas, y que anexemos cada día más vidas, ¿verdad? Levantemos nuevos creyentes a la obra del Señor para la gloria de Jesús. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tiene como título falsas doctrinas y falsos maestros, ¿no? A lo largo de la historia siempre se han manifestado esos falsos maestros. De hecho, la palabra del Señor lo advierte en muchas oportunidades. Pablo lo advertía mucho sobre el tema de la apostasía, de los falsos maestros, y Judas también ahora nos advierte en este capítulo, ¿no? Y dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, muchas personas se han hecho pasar por cristianos para llegar a una iglesia y llegan como corderitos, ¿no? Como esas ovejitas, pero después sacan las garras, ¿verdad? Son personas que por algún motivo entran a la iglesia, pero como a sabotear, ¿no? Como a ver qué hay por allí para distorsionar. ¿Por qué? Porque realmente no han conocido al Señor. O sea, ellos profesan ser cristianos, pero cristianos de boca solamente, ¿no? Entonces, lo que hacen es distorsionar la palabra del Señor. Dice, los que desde antes habían sido condenados, los que habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Debemos tener mucho cuidado, mis amados amigos y hermanos. Debemos de verdad escudriñar la palabra del Señor, tener una comunión constante con el Señor para que no seamos confundidos y no seamos arrastrados por este tipo de personas que se hacen pasar por profetas, por ministros, y lo que hacen es dividir a la iglesia del Señor, lo que hacen es confundir a la iglesia del Señor. Y si tú no tienes unas bases bien establecidas en la palabra del Señor, pues fácilmente podrás ser engañado. Personas que hablan del Evangelio, pero a su manera, a su modo, que explican la palabra del Señor a su manera, lo que les conviene, lo que les agrada, pero aquello que les exhorta o aquello que les habla la palabra del Señor de no hacerlo, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que ellos quieren, ¿no? Y eso significa que realmente no han conocido a Dios, porque uno cuando conoce a Dios, uno le obedece a Él y trata de vivir una vida agradable a Él. Y debemos regirnos por la palabra del Señor y no solamente las palabras bonitas, no solamente los versículos de promesa, sino también la exhortación, porque la exhortación es importante. Entonces, no solamente debemos creer solo en lo bonito y en lo que, como quien dice, en esos pañitos de agua tibia, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla con amor. El Señor es Dios de amor, pero también recordemos que así como es Dios de amor, es fuego consumidor, mis amados hermanos, y no podemos tomar por juego el Evangelio. No podemos tomarlo a nuestra propia conveniencia, a lo que nos importa o a lo que nos interesa, pero cuando el Señor tal vez nos reprende o nos exhorta a través de la palabra del Señor, entonces
no lo creemos, no lo tomamos en cuenta. Entonces, este era este tipo de personas que entran a una iglesia y se hacen pasar por cristianos y por pastores y todo eso, pero distorsionan la palabra del Señor. Y no solamente están en error ellos, sino hacen caer en error a otras personas. Dice al final, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No solamente es negarlo tal vez con las palabras, negarlo también es con los hechos. Podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero si nosotros hacemos cosas que al Señor no le agradan, sencillamente no estamos creyendo en Él. No estamos confiando en Él. Entonces es muy importante no tan solo las palabras, mis amados amigos y hermanos, sino con hechos demostrar que realmente somos hijos de Dios y que realmente le amamos. Este tipo de personas son personas que se hacen llamar hijos de Dios, que se hacen llamar cristianos, pero viven una doble vida. Viven una vida desordenada y delante de la iglesia son una cosa y detrás, o sea, fuera de la iglesia son otra, mis amados hermanos. Esas personas que en los domingos en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, se arrodillan, bueno, qué sé yo, buscan la manera de que la gente piense que son santos, que son realmente ungidos, pero cuando salen de la iglesia son personas que están viviendo una vida desagradable a Dios, están siendo oposición a Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, y la única manera de no ser engañados es vivir una vida agradable a Dios y leyendo, y no solamente leyendo la palabra del Señor, sino escudriñando las escrituras. Eso es muy importante porque recordemos que la palabra del Señor es la verdad absoluta y nosotros debemos escudriñarla, debemos atesorarla en nuestro corazón, no solamente leer por leer, mi amado hermano, sino escudriñarla y así no seremos engañados. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos el libro de San Judas. El versículo 5 dice así: Mas quiero recordaros ya que una vez los habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, vemos lo que pasó, lo que le está amonestando aquí el apóstol, ¿no? Estos israelitas salieron de Egipto y desde que antes de salir Dios les mostró con quién iban, porque fue a base de pruebas que los sacó de allí, y cómo atravesaron el desierto, cómo andaban ellos y nunca les faltó nada. Sin embargo, allí formaron esa incredulidad. Hicieron bastantes cosas, negaron a Dios, ¿no? Su Salvador, le hicieron un becerro de oro, adoraron eso, y en fin, hicieron muchas cosas erróneas, ¿no? Pero ninguno de los que hicieron eso vieron la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué? Se quedaron en el desierto. No es que vamos a decir nosotros que porque Dios es un Dios de amor, entonces hagamos lo que queremos. Estamos equivocados, hermanos, si tal cosa pensamos en esas cosas, ¿no? Dios es amor, es la esencia del amor, pero también es fuego consumidor, ¿no? Entonces, que no nos caiga la mano de Dios encima de nosotros, sino que nos dé la mano, ¿no? Porque así como nos ama, así también azota, ¿no? Y así también desecha al que lo deseche, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué vamos a seguir cosas erróneas, ¿no? Claro que hay veces que uno se encuentra gente
que tienen sus doctrinas erróneas y al parecer, como es errónea, como es cosa del enemigo, les parece bonito. Pero por eso ya tenemos nosotros el conocimiento, nuestros pastores nos han enseñado, entonces tenemos nosotros que escudriñar y basarnos no solamente en lo que dicen, sino basarnos a la Escritura. El mismo Cristo Jesús ordenó diciendo, escudriñad las Escrituras, ¿no? Escudriñarlas. No dijo él, crean en mi palabra nomás, sino que también escudriñaron la Escritura, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que leer la Biblia, no solamente conformarnos con que nos te prediquen, sino que también leerla, también estudiarla y también sacar una conclusión, si es que el predicador está hablando la verdad o está equivocado, ¿no? Si está equivocado, pues entonces no sigas no sigas esa doctrina, ¿no? Equivocarse es de humano, ¿no? Sí se puede equivocar, cualquiera nos equivocamos, pero tenemos quien nos guíe, ¿no? Nuestra guía, pues, es Cristo Jesús, ¿no? Y si acaso nos llega a nosotros algún error, una persona errada que nos dice alguna cosa, busquemos, consultemos con la Escritura, vayamos a nuestro pastor, a nuestro líder y conversemos y escudriñemos y vemos si es que está equivocado esa persona o no. Pero no es que a la de primera que nos dicen, dejamos las buenas enseñanzas y seguimos lo malo y después viene la perdición, ¿no? No nos adelantemos a cosas erróneas, ¿no? Porque también el Señor está viendo, está escuchando y también un día nos llamará a cuenta, no, yo no te enseñé eso, yo no te dije esas cosas, ¿no? ¿Por qué has seguido esto? ¿Por qué? Porque estás siguiendo las cosas erróneas, las cosas de Satanás. Satanás se mete en todas partes, Satanás él anda buscando, como dijo el apóstol Pablo, que él anda como león, Pedro, que él anda como león rugiente, de una u otra manera tratando de engañarnos, pero hermanos, lo tenemos a Cristo Jesús, que está con nosotros, pues Él es nuestra guía, entonces Él nos libra. Nos puede zarandear Satanás, pero también tenemos quien nos salva, quien nos da la mano, y entonces acojámonos a nuestro Salvador, ¿no? Y sigamos en adelante. Tengámosles confianza a nuestros pastores, a nuestros líderes, y preguntemos cuando estamos errados, estamos equivocados, no entendemos, por eso tenemos un pastor, por eso tenemos un líder. Entonces preguntémosle a esa persona que nos ayude y esa persona, entonces que es idónea, nos podrá enseñar y nos podrá decir, vamos a leer la Biblia en tal parte y vamos a escuchar y después nos da el consejo bien. Pero no hagamos las cosas nosotros a nuestra manera. Que el Señor nos ayude a saber entender esto, a saber entender las Escrituras y no lanzarnos porque escuchamos a que alguien dijo una cosa y seguimos allá. No, Señor. Primero es buscar el reino de Dios. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con versículos 6 y 7. Dice así, en el nombre del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gloria a Dios. Bueno, aquí Judas nos está hablando, dice, ejemplos históricos de incredulidad y de rebelión. Nos está incitando a que contendamos ardientemente por nuestra fe y también nos está advirtiendo que aquellas personas que no permanecen en la fe, que se apartan, que comienzan a hacer lo malo, van a ser destruidas, van a tener su juicio. Nos hablaba el hermano Nacho, ¿verdad? Acerca de aquellos israelitas en Egipto, ¿verdad? Algunos se rebelaron contra Dios en el desierto y allí perecieron, no entraron a la tierra prometida. Luego aquí nos habla de los ángeles, dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos versículos son un poquito controversiales.
cuando habla aquí de estos ángeles. Algunos creen que se refiere a unos ángeles en Génesis 6. Algunos creen que fueron ángeles que tomaron las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y que estos ángeles pues son los que se refiere aquí, ¿no? No está muy clara esta doctrina. Hay ciertas dudas en muchas cosas. No lo voy a hablar en este momento. Pero lo otro que también se puede pensar fueron aquellos ángeles que se rebelaron cuando Satanás, el querubín, allí se rebeló contra Dios. Muchos se rebelaron también con él y puede también referirse a ellos. Sean los unos o sean los otros, aquí dice que ellos abandonaron su propia morada. Ellos no guardaron su dignidad. El Señor les había dado un lugar digno, amados hermanos, y ellos no lo guardaron, no respetaron, no se sometieron a Dios. Y por lo tanto dice aquí que el Señor los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Están en prisiones eternas, están bajo oscuridad. Perdieron ese lugar de honra en el cual Dios los había creado, donde Dios los había colocado. Y al pecar, inmediatamente Dios los destituyó de su lugar y los colocó en prisiones eternas, prisiones de oscuridad. Qué triste, amados hermanos, que habiendo tenido un lugar tan especial, hayan perdido esa dignidad por haberse rebelado contra Dios y haber terminado, como dice allí, en prisiones de oscuridad reservadas para el juicio eterno, para el juicio del gran día, el juicio cuando Jesucristo venga. Van a recibir su juicio final. Y así como Satanás, que también vamos a decir que el juicio de Satanás ya se efectuó, ya sabemos que Satanás es culpable, pero al final él va a ser enviado al lago de fuego y azufre. Y allí también esos ángeles que no guardaron su dignidad, también estarán allí junto a Satanás por toda la eternidad, por haber dejado su lugar, haberse rebelado contra Dios. Luego aquí en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy conocidas, y dice que las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿no? Entonces estas ciudades también conocemos que fueron ciudades que fueron prósperas en algún momento, fueron ciudades muy reconocidas, pero ¿qué pasa? Comenzaron a pecar de una manera terrible, como dice aquí, haciendo cosas contra naturaleza, contra lo que Dios había instituido, ¿no? Sabemos que uno de los peores pecados que sucedieron allí en Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Pues le llamamos los sodomitas, ¿no? A los homosexuales. Pero no solamente ese fue el único pecado, cometieron muchos pecados, pero este fue de los peores. Y fue algo que llegó allí hasta la presencia de Dios y Dios determinó un juicio para estas ciudades. Y no, o sea, ellos fueron en pos, como dice aquí, contra naturaleza, pero lo que me llama la atención es que dice de la misma manera que aquellos, es decir, que está comparando a Sodoma y Gomorra como aquellos ángeles que pecaron con cosas antinaturales. Entonces, esto mereció un castigo delante del Señor y Dios le dio ese castigo. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Son ejemplos que nos da la palabra, que nos da aquí Judas, para que veamos que el hecho de que alguien en algún momento haya sido un buen cristiano, se haya comportado bien, haya hecho cosas importantes quizás y buenas, pero si se descuida, si se desvía, si se aparta de ese lugar de dignidad que Dios le haya dado, como dice en otra parte, más vale no haber conocido al Señor, ¿verdad? Que haberle conocido y haberse apartado. Entonces, estos ejemplos nos quedan aquí para que nos demos cuenta, amados hermanos, que Dios, así como es amor, también es fuego consumidor. Que Dios tiene misericordia, tiene paciencia también bastante con nosotros, mi hermano, pero la paciencia de Dios se agota.
No, hay personas que piensan que Dios les va a tener paciencia toda la vida. Dios puede tenerle paciencia, te puede perdonar una y otra vez, pero nadie sabe cuándo la paciencia llega al colmo y el Señor toma una determinación y dice hasta aquí. Y eso pasó con los ángeles, esto pasó, el Señor los destituyó totalmente y los envió a prisiones eternas. Y hay muchas personas, amados hermanos, que han abandonado al Señor y están en prisiones espiritualmente hablando. Quizás físicamente caminen y hagan sus cosas, pero espiritualmente están en prisiones de maldad. Así que tengamos cuidado, amados hermanos, no nos desviemos, no descuidemos nuestra fe. No descuidemos nuestro caminar con Dios. No pensemos que podemos jugar con Dios. Hay gente que juega con Dios y anda un ratito bien y otro rato mal. Un rato va a la iglesia, después se descarría y cuando se descarrían hacen cosas peores que las que hacían antes. Porque así dice la Biblia, que cuando el espíritu sale del hombre, dice que se va a lugares secos y sin reposo y vuelve. Y cuando él viene y encuentra la casa adornada y vacía, busca 7 espíritus peores que él y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el anterior. Y efectivamente así es, hermano. Cuando la persona se apartan de Dios, vienen a hacer cosas peores que las que hacían antes de haber conocido a Jesucristo. Así que guardemos nuestra dignidad, guardemos el lugar que Dios nos ha dado, ese lugar de honra que Dios nos ha dado, amados hermanos, ese privilegio que el Señor nos ha dado como hijos suyos y nos ha puesto para servirle, amados hermanos. Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos ha hecho reyes y sacerdotes, amados hermanos. No somos cualquier persona, Dios nos ha dado un lugar especial, pero no podemos descuidar ese lugar de honra que el Señor nos ha dado. No podemos apartarnos, no puedes descuidar tu vida espiritual. La caída viene por el descuido, amados hermanos. Esos ángeles permitieron, los que se fueron con Satanás, que la rebeldía y el orgullo los sacara del lugar donde Dios los había colocado. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Guardemos nuestro corazón, cuidemos nuestro andar con Dios. No descuides tu vida espiritual. No descuides la oración, no descuides la lectura de la palabra, no dejes de tener la palabra presente en tu vida para ponerla por obra, porque no se trata solamente de leer la Biblia, sino de poner la Biblia en práctica, de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Si tú eres hacedor de la palabra, si te mantienes en esa comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo, si andas en esta búsqueda de santidad, de andar en obediencia, mi amado hermano, vas por el camino correcto. Eso es lo que Dios le agrada. Pero si descuidamos estas cosas, si dejamos la oración, el mundo, hermano, comienza a meterse en nuestros corazones, comienza el orgullo y comienzan tantas cosas y el resultado va a ser terrible. Que Dios nos guarde, amados hermanos, que vayamos a terminar como terminaron estos seres, estos ángeles, como terminaron algunos del pueblo de Israel o como terminó Sodoma y Gomorra. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde, amados hermanos. Que Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenos días, buenas noches para los que están al otro lado del océano. Dios bendiga al pueblo del Señor. Bueno, seguimos aquí, ya estamos finalizando entre hoy, viernes y el lunes, esta carta de San Judas, el hermano del Señor. Y Apocalipsis no entraremos porque ya lo explicamos antes de entrar en el Nuevo Testamento, antes de entrar en las cartas apostólicas. Estuvimos compartiendo Apocalipsis capítulo a capítulo. Ahora, al terminar Judas, volveremos al Antiguo Testamento a compartir esas historias emocionantes del pueblo de Dios. Bueno, estamos aquí. En resumen, la carta de Judas está alertando a algunas personas que han entrado encubiertamente. Hermanos, cuando una persona entra encubiertamente en un lugar es porque lleva malas intenciones. ¿Quiénes son los que entran encubiertamente a una casa? Son los ladrones, los que quieren saquear, los que quieren robar, los que quieren matar. Hermanos,
Y aquí Judas alerta que algunos hombres han entrado encubiertamente entre vosotros. Eso está en el versículo 3. Bendito sea el Señor. Perdón, el versículo 4. Han entrado encubiertamente los que desde antes han sido predestinados para perdición. Estos son hombres sensuales, hombres que no tienen misericordia del rebaño, hombres que ya llevan las malas intenciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Judas recomienda que contendáis ardientemente por la fe. Mis amados hermanos, nosotros debemos prepararnos para defender nuestras convicciones ante cualquiera, para presentar defensa de la doctrina básica. La doctrina es sencilla. Cristo salva, Cristo viene, Cristo bautiza con poder del Espíritu Santo, Cristo cambia las vidas. Todas esas doctrinas básicas debemos estar listos para presentar defensa. Hoy estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo en que gente foránea quieren introducirse en la iglesia del Señor para trastornar los caminos del Señor con falsas doctrinas, con desviaciones de la doctrina. Bendito sea el Señor, pero para todos estos está predestinado un castigo. ¿Recuerdan ustedes los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que dejaron su morada? ¿Cuándo fue eso? Allá en el cielo, los ángeles están en el cielo. Y ellos habitaban en la presencia de Dios, pero Dios hizo un arcángel llamado Lucero de la Mañana, bella luz. Y él, cuando se vio con tanta gloria y comandando la tercera parte de los ángeles de Dios, entonces dijo: subiré a lo alto donde está el trono de Dios, me sentaré en su lugar y seré semejante a él. Y cuando pensó en esto, fuego cayó de Dios sobre él, le convirtió en un espanto y le dijo: oh lucero de la mañana, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Hermano, le dijo ahora: espanto serás a todas las naciones y jamás dejarás de ser. Fue echado de allí, y al ser echado también la tercera parte de los ángeles de Dios dejaron su propia morada y se vinieron tras él, y Dios los guardó en prisiones de oscuridad, prisiones eternas. Eso no quiere decir que estén encerrados en un lugar específico. Ellos están alrededor del mundo, y por eso es que hacen que el poder del diablo esté en toda la tierra. Pero no es que el diablo sea omnipresente. El único omnipresente que está en todas partes es Dios. Pero es tanta la cantidad de demonios que hay que hacen que el poder del diablo se sienta en toda la tierra. Para ellos está destinada esa prisión eterna de oscuridad. Un día serán lanzados al lago que arde en fuego y azufre. También pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra, que se extraviaron tras vicios, les llama vicio. Hay gente que les llama derecho. Empezaron reclamando el derecho a un tercer sexo, el homosexual, el lesbianismo, reclamando su derecho a unirse del mismo sexo. Pero hoy ya no son ellos solos, ahora puestos a reclamar, ya todo el mundo está reclamando. Hay la zoofilia, que es el hombre que quiere casarse con animales y hacer sexo con animales. ¿Recuerdan ustedes el SIDA? Se dice que el SIDA pasó del animal al ser humano porque el hombre en cierta parte del mundo, parece que en África, se unieron en sexos con primates y esa enfermedad pasó al ser humano. Es una corrupción, el hombre ha perdido su norte.
Ya no hay nada malo. La generación en la que estamos viviendo dice que todo es relativo. Por eso nadie tiene una identidad propia. Hoy piensa una cosa y mañana otra. Y esa gente han perdido tanto el norte que les da igual estar con un animal que con un ser humano. A uno por ahí se le ocurrió que no era un hombre padre de familia, casado con 2 hijos, ahora dice que tiene 8 años y que él quiere comenzar a estudiar, y lo recibieron en una escuela y dijeron que él tenía todos sus derechos a ser un niño si quería. Esas son ataduras diabólicas que se le meten en la mente a la gente, y si vamos a decir sí a todo lo que ellos decidan hacer, ¿dónde vamos a terminar? Este mundo está como un barco que perdió su rumbo, anda a la deriva, y sí hay una solución, sí hay un camino, hay una verdad absoluta. No todo es relativo. Aunque tú te metas en la conciencia de que no hay un castigo, aunque no hay un infierno, tarde o temprano terminarás en él. Y cuando te des cuenta, será demasiado tarde. Por eso hoy Dios te manda que te arrepientas y que te vuelvas al Señor Jesucristo, que mañana será demasiado tarde. Sodoma y Gomorra, los hombres se fueron tras su vicio, hermanos queridos, y Dios les castigó, derramando fuego y azufre desde lo alto, y aquellas 2 ciudades fueron sepultadas en un mar inhóspito, un mar muerto, como es el mar de allá que está en Israel, el mar muerto. Allí fueron sepultados, un mar que tiene tantos minerales que no permite que ningún ser vivo habite en ese mar, ni tampoco crezca vegetación alrededor de ese mar, porque es tanto el mineral que ningún vegetal lo resiste. Así terminó Sodoma y Gomorra, hundidos en el mar muerto. Mis amados hermanos, todo tiene su castigo para estos hombres que se metieron encubiertamente y han seducido al pueblo de Dios. Sí, vas a encontrar pastores que se identifican con esa aberración de homosexualidad y lesbianismo. Hay pastores que se declaran homosexuales. Nosotros no vamos a hacer apología de esto, sino que sabemos lo que la palabra dice, que así como los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su morada, recibieron el castigo, prisiones de oscuridad. Sodoma y Gomorra, que se rebelaron tras sus vicios, entonces fueron castigados, descendiendo fuego y azufre del cielo. Estos hombres también van a ser castigados un día. Un juicio viene, tú puedes negar, tú puedes contradecir, tú puedes buscar argumento contra la verdad, pero el día del juicio no podrás escapar. Estarás ante la presencia del Señor para dar cuenta de tus hechos. Por eso, vuélvete a Dios en este día. Bueno, los versículos que me tocan a mí, dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay cosas que son profundas, hay cosas, nosotros no tenemos tiempo para entrar en detalle y en profundidades que pueden servir para debate. El apóstol Pedro escribió en una de sus cartas que hay personas que toman las cosas que Pablo dice para su propia perdición, algunas cosas que son profundas y difíciles de entender, mis amados hermanos, y hay cosas que son difíciles. Aquí nos dice que blasfeman de las autoridades superiores, blasfeman de las potestades. ¿De qué potestades hablan ellas? Las únicas potestades que de las que nos habla la Biblia es aquellas potestades que habitan en las regiones celestes, aquellas potestades que gobiernan en este mundo. El príncipe de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué podemos hacer? Estos blasfeman de esas potestades.
Aquí nos dice la Biblia que no debemos usar palabras blasfemas. No debemos usar palabras soeces para enfrentarnos al diablo. Hay gente que le dice al diablo toda clase de intropelías, toda clase de palabras obscenas para insultar al diablo. Con eso no le hacemos nada al diablo. Así que no usemos, aquí nos recomienda Judas que no usemos estas palabras contra las potestades. Mis amados hermanos, sino que hagamos, mira lo que recomienda el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Oye bien, contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Qué quería hacer el diablo con el cuerpo de Moisés? Dios le dijo a Moisés: sube al monte y muere allí, porque no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés subió al monte obedientemente, allí quedó, allí murió, y dice la Biblia que no lo encontraron porque lo enterró Dios. Pero el diablo intentó tomar ese cadáver. ¿Qué hubiera hecho? Seguramente lo hubiera disecado, seguramente lo hubiera embalsamado para que no se descompusiera y hubiera puesto al pueblo a adorar a Moisés como si fuera un dios. Ay Dios, cuánto desastre hubiera hecho, cuánto juicio hubiera traído sobre el pueblo del Señor por la idolatría. Así que Dios no se lo permitió, envió al arcángel Miguel. El arcángel Miguel contendió por él, por el cuerpo de Moisés, y no profirió juicio de maldición, no empezó a maldecirle ni a decirle palabras obscenas, sino que le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Esa es la autoridad. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Y la palabra es: el Señor te reprenda, Satanás. Fuera, échelo fuera, como hizo Jesucristo allá en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, que el diablo le tentó 3 veces y a la tercera le dijo: fuera, Satanás. En el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda. Esa es la palabra que vas a usar. Cuando veas que el diablo te está saboteando, cuando veas que el diablo se está oponiendo al trabajo que estás haciendo para Dios, repréndelo. Vi a 2 hombres peleando en la ciudad de Quito, allá en Ecuador. Se estaban dando puñetazos en la cara. Yo iba en mi coche y detuve el coche al lado de ellos y empecé a reprenderlos. Satanás, ¿cómo vas a hacer que esos hombres se maten? Que el Señor te reprenda, fuera. Aquellos hombres dejaron de pelearse. Y empezaron a mirarme y decían: tú estás loco, tú estás... Y se fueron riendo. Ensangrentados se fueron riendo. Se les salió el diablo. El diablo sabe que tenemos autoridad. Pablo reprendía a los demonios en el nombre de Jesús. Unos muchachos quisieron hacer lo mismo, los hijos de un tal Echeva, y rodearon al endemoniado y le dijeron: demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio les respondió: a Jesús conozco, a Pablo también, pero ¿quiénes sois vosotros? Y les brincó encima, les rompió la ropa y aquellos muchachos salieron corriendo: patica, ¿para qué te tengo? Salieron huyendo de los demonios, porque el demonio conoce quién tiene autoridad. ¿Tú tienes autoridad? Pues reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. No dejes que el diablo se ría en tu cara. Repréndelo en el nombre de Jesús y echa fuera a los demonios con la autoridad de Dios. El arcángel Miguel no profirió juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda, Satanás. El versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oye bien, blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿De quién habla? De estos personajes encubiertos. Dios conoce. Algunas personas se meten encubiertamente. Yo recuerdo allá en Carora, ciudad de Venezuela, ahí fue mi segunda experiencia misionera, y vino un jovencito que tocaba guitarra y empezó a congregarse. Se metió en el coro de la iglesia y allí se convirtió al Señor. Y él confesó, dijo: yo vine aquí fue para espiarlo.
Yo vine aquí fue para aprenderme todos sus coros, porque mucha gente se congrega con ustedes y cada vez más están dejando la iglesia católica. Y entonces se entregó al Señor, se arrepintió de haber espiado para la iglesia católica. No es la solución mandar espías a la iglesia evangélica para copiar sus maneras. No, el asunto está en dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, comenzando por la idolatría. No puedes tener imágenes en un lugar donde se adora a Dios. Saca las imágenes en el nombre del Señor, saca la idolatría. No puedes obligar a hombres que se dedican a Dios a que permanezcan solteros. El celibato, eso es prohibido por la palabra de Dios. El hombre debe ser casado, excepto aquellos que son eunucos dedicados a Dios porque se dedicaron a Dios, o que Dios los consagró para él, o que fueron hechos por los hombres. Ya eso no se hace hoy. Pero mis amados hermanos, si no es así, ese hombre de Dios tiene derecho también a casarse. Tantas cosas que podríamos entrar en detalle, pero no lo vamos a hacer. Simplemente le decimos a estos hombres que blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que conocen igualmente, aquellas las desobedecen por desconocimiento, pero estas las desobedecen por rebeldía, porque tienen ya esas intenciones de desobedecer, tienen ya esas intenciones. Ustedes quizás por ignorancia siguieron esa doctrina, ustedes por ignorancia siguieron tras de estas idolatrías, pero el Señor hoy les dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y seré a vosotros padres, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Por qué? Porque allí reina la idolatría. En el nombre del Señor, vuélvanse a Dios. La solución es volverse a Dios. Para estos aberrados sexuales, para estos aberrados mentales, la solución no es meterse encubierto para espiar la libertad que tenemos los hijos de Dios, sino volverse a Dios. Sus cadenas de esclavitud serán rotas, sus cadenas de homosexualidad serán rotas. Cristo cambia las vidas, Cristo transforma. Vuélvanse a Dios antes que sea demasiado tarde. Y el versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay, qué 3 ejemplos. Qué versículo más profundo. 3 historias en un versículo. Se fueron tras el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? La envidia, el odio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No guardes envidia hacia nadie ni odio. Cada uno tiene lo que se merece. Cada uno tiene lo que Dios le quiera dar. Cada uno tiene lo que Dios le ha dado. La Biblia dice: nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que no te amargues la vida. Si tú ves una persona que te ha hecho daño, que te ha perjudicado, que ha perjudicado a tu iglesia, no te pongas a vigilarlo, a ver qué le pasa a lo largo de los años. Déjalo tranquilo. La Biblia nos enseña que son engordados como toros para el matadero. Allí en nuestras tierras decimos que a todo cochino gordo le llega su nochebuena. Entonces tú no te preocupes ni andes vigilando, déjaselo al Señor y dedícate tú a pensar en el Señor. Ocupa tus pensamientos en el Señor. ¿Cómo terminó Caín? Mató a su hermano Abel, se lo llevó al campo, se levantó contra él, lo mató. Cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Él dice, yo lo digo a veces tipo español, yo qué sé. Ay, Caín, maldita sea la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de Abel. Pondré señal sobre ti. Nadie te va a perseguir. Serás maldito en toda la tierra. Él pensó: el primero que me vea me mata. Dijo: no, voy a poner una señal para que no te mate. Vas a ser castigado. Vas a ser perseguido. Todo te va a ir mal a lo largo de tu vida. Y estos que han entrado encubiertamente siguieron el camino de Caín, perecieron en la contradicción de Balaam. Hermanos queridos, que se fueron tras el lucro. Balaam, el rey Balaam le ofreció dinero para que maldijera a Israel, y él preguntaba a Dios: ¿iré?
Y Dios le decía, no vaya. Iré, no vaya. Hasta que llegó un momento que le dijo, ve. Pero si Dios te está diciendo que no vaya, ¿por qué insiste? Llegará un momento que tanta insistencia Dios te dejará en tu propio pensamiento. Bueno, ¿quieres ir? Haz lo que quieras. Pero si quieres hacer mi voluntad, no vayas. Bueno, se fue. Y en el camino un ángel lo esperaba en una ensenada. Y la burrita que lo llevaba le aprisionó el pie contra el muro de aquella ensenada, contra la pared. Estaba en medio de dos montañas, hermano, y él le dijo al pobre asno, si tuviera una espada te traspasaría ahora mismo. Y le dijo el burro le habló y le dijo, tantos años te he servido y nunca te he hecho esto, ¿por qué no meditas en eso? Que nunca, ¿por qué te lo estoy haciendo? Y en ese momento se le abrieron los ojos y vio que adelante había un ángel con una espada esperándolo para traspasarlo, y reconoció, me ha salvado la vida. Pero siguió su camino, recibió los toros de mano del rey Balaá, ofreció el sacrificio y cuando fue a maldecir solo le salían bendiciones. Oh Israel, ¿quién como tú? ¿Y quién como tu Dios? ¿Quién podrá maldecir lo que Dios ha bendecido? Así que los creyentes no tienen que asustarse de los brujos. Ay, que me van a echar una brujería. Nada te cae, se le volverá tras ellos. Por eso no andes de supersticioso pensando en la mala suerte. Ay, ¿quién me estará haciendo daño? No. Yo he pasado mi vida sirviéndole al Señor. He predicado en lugares de brujos. Una bruja me daba vuelta alrededor con un tabaco y decía, te voy a poner a caminar con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Han pasado desde ese entonces como 47 años y yo creo que sigo caminando con los pies. Yo sí creo que sigo cuerdo, y aquella bruja desapareció. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No hay temor en el que sirve a Dios. La Biblia dice, no tendréis temor de malas noticias, pues su corazón está firme y confiado en Jehová. Siguieron tras el lucro. Algunos de esos encubiertos buscan es el lucro económico, buscan es enriquecerse. Yo te recomiendo a ti que si tus intenciones es llenar tus bolsillos de riqueza, escogiste el peor camino, escogiste el camino equivocado, porque aquí no se viene por dinero. Aquí todo el tesoro que amontonamos, lo amontonamos en el cielo, porque la Biblia dice, haceos tesoros en el cielo donde el ladrón no entra ni la polilla y el orín corrompe. Así que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mi tesoro está en el cielo, así que busca tú ese tesoro también. Y por último, el versículo 11, es el mismo que estamos leyendo. Por último dice que perecieron tras la contradicción de Coré. Hermano, esto no es tipo revolución humana, que se levantan contra sus gobiernos y tumban al gobierno y matan a todos los que estuvieron con ese gobierno, y al que no lo expulsan, lo destierran de su país. Esto no es así. Sobre el alto vigila otro más alto. Cuando una persona que Dios ha puesto a ministrar se echa a perder, hermano, Dios lo corta. Dios pone y Dios quita. Dios lo corta. Dios es el encargado de eso. Pero esta historia se refiere a lo de Coré. Se fueron tras la contradicción de Coré. Ellos empezaron a meter cizaña entre el pueblo y amontonaron a 200 que pensaban igual que ellos. Y se acercaron a Moisés y le dijeron, tú te enseñoreas del pueblo. ¿Acaso Dios puede hablar solamente por ti? ¿Acaso no puede hablar Dios por nosotros también? Nosotros somos siervos de Dios también. Y Moisés les respondió, si Dios no habla por mí, ustedes van a morir de viejo. Pero si Dios habla por mí, hoy va a suceder algo extraordinario. ¿Y qué va a suceder, Moisés? Ya no estás amenazando. Eso es lo que tienen los predicadores, siempre están amenazando. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Ya estás amenazando, Moisés. Mire, Moisés le dijo, lo que va a suceder es que se va a abrir la tierra y se los va a tragar a ustedes. Y se abrió la tierra y se los tragó.
Hermano, cuántos sediciosos, cuántos guerrilleros espirituales, cuántos perturbadores se meten en la iglesia del Señor para sembrar división, sembrar contienda, pero para ellos está reservado un castigo. Así que no te dejes engañar. Contiende ardientemente por la fe, defiende lo que has creído, mantente en la sana doctrina en el nombre del Señor, y tú serás de aquellos que son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. En este momento llegó la hora de terminar, pero vamos a entregarte al Señor. Antes de irnos, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras: Dios mío, Dios mío, en este momento yo abro mi corazón, y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Cualquiera de nosotros puede estar pasando por una tribulación, y qué bueno es pactar con Dios, hacer compromiso con Dios. Señor, si tú me resuelves esto, Señor, yo te prometo que te voy a dar 3 días de ayuno, pero cúmplaselo al Señor, cúmplaselo, porque al Señor no le gustan los malas pagas. A los malas pagas, los tramposos, el Señor les sale en el camino y les cobra el doble.